Señoritas y señores, esperando se encuentren bien. Entonces vamos a comenzar con la explicación de nuestro ACA número 3. Listo. Entonces, recuerden, lo primero que nosotros vamos a ver en nuestro análisis viene siendo ¿qué? Una proyección de ingresos y de costos. Para este ejemplo, vamos a utilizar el T para 3 para hacer toda la explicación. Ese es el nombre de mi café. Ahora, ¿qué pasa? Yo en 2025 tengo unos ingresos de 10 millones y unos costos de 6 millones. Ahora, yo necesito hacer las proyecciones de ingresos y de costos del año 2026, 2027 y 2028. Para esto voy a tener en cuenta estos datos de acá. Entonces, un crecimiento anual de un 5%, un aumento anual en los precios del 3% y un crecimiento de costos anual del 4%. Cuando yo empiezo ya a revisar y a jugar, empezamos a encontrar esto. Tenemos nuestros costos de 2025, ya tenemos los costos proyectados de 2026 y tanto el ingreso y los costos proyectados de 2026, al igual que del año 2027. Listo, ¿cómo es que nosotros empezamos a tomar estas fórmulas? Recuerda, primero la proyección de ingresos, que es igual al año, que son los ingresos al año N-1, recuerden, este N-1 es el año anterior, ¿listo? Multiplicado, perdón, por demanda y multiplicado por el resultado de uno más el precio. Entonces, listo. Yo, ¿cuál es para sacar mis ingresos del 2026? Tomo 10 millones. ¿Por qué tomo 10 millones? Porque la fórmula me dice que son los ingresos del año anterior, que eran 10 millones. Acá ya aplicamos pues el resultado de toda la fórmula y me da que para el 2026 mis ingresos van a ser de 10 millones 815 mil. Lo mismo, cuando vamos a hacer la proyección de ingresos del año 2027, recuerden la fórmula N-1, año anterior. Entonces, ¿yo tomo qué? Tomo los ingresos del año 2026, que ¿cuánto fueron? 10 millones 815 mil. ¿Listo? Y hago toda la fórmula y me da que mi proyección de ingresos para el 2027 son 11 millones 694 mil 225. Y en este caso hago también una fórmula muy similar para el tema de los costos. ¿Similar en qué sentido? En que los costos que debo tomar vienen siendo N-1, o sea, el año anterior. ¿Listo? Entonces la proyección tanto de costos como de ingresos siempre la hago con el año anterior. Por eso acá la fórmula es 6.000, que eran nuestros costos del año 2025. Listo, planteo la fórmula, me da 6.247.000 y para 2027 tomo el año anterior, o sea, los 6.240.000 y hago mi multiplicación y perfectamente acá ya me da cuáles van a ser mis costos proyectados para 2027. Listo, esto es algo bastante suave, pero nos sirve para tener en cuenta en el análisis de nuestro ACA. Listo. Entre las preguntas que les van a aparecer ustedes en la ACA, muchas van a tener que ver con el valor actual neto. Recuerden que este es un indicador financiero. Que con este lo que nosotros vamos a ver es que si el proyecto es viable, es rentable, no es rentable. Y vamos a sacar todo el tema de los valores de nuestros flujos de caja futuros. Entonces, digamos que esto es importante que lo tengan en cuenta. Recuerden que si nosotros tenemos un poco más grande, listo. Si nosotros tenemos un valor actual neto mayor a cero, o sea, es este que está acá, ¿qué quiere decir? Que el proyecto nos va a dar algún valor y que vale invertir. Si el proyecto es igual a cero, es un proyecto que puede llegar a cubrir la inversión. Ya yo decido si vale la pena o no vale la pena. Y en este caso, si es menor a cero, el proyecto destruye el valor así como suena y realmente no conviene. ¿Para qué nos sirve a nosotros tener en cuenta esto? Porque esto nos sirve para comparar proyectos, ¿listo? Y recuerden que
En nuestro acá número 3 tenemos dos proyectos y tenemos que ver cuál es más rentable y cuál es menos rentable, con cuál vamos a seguir y cuál vamos a dejar de lado. Listo. Entonces, recuerden, esto es importantísimo, que el valor del dinero en el tiempo, no todos los ingresos y costos valen lo mismo que lo que nos están costando hoy, ¿vale? Entonces, en el futuro puede ser algo totalmente diferente. Listo. Yo, ¿cómo empiezo a jugar? Yo voy a tener un proyecto a 5 años con una inversión inicial de 100.000, con ingresos anuales de 60.000, costos anuales de 30.000 y un flujo neto de 30.000 anuales. Listo, voy a trabajar con una tasa de descuento del 10%, lo que me va a dar a mí un valor actual neto de 13.730. Listo. Ahora, ¿para qué a mí me sirve saber todo esto? Porque cuando uno empieza a jugar con los escenarios, a crear todo este tema de escenarios financieros, empezamos a jugar con las fórmulas, con las estadísticas y con las proyecciones. ¿Qué quiere decir esto? En mi escenario número 1, mis ingresos van a aumentar un 10%. Listo. Entonces, como ustedes pueden ver, todo acá está mi fórmula base, pero en este escenario ya mis ingresos no van a ser 60.000, sino 66.000. Mis costos claramente van a ser iguales, todo va a ser igual. Y acá, cuando nosotros encontramos esta fórmula de sensibilidad de Van, me dicen que la sensibilidad que yo tengo acá es de un más 165,6%. Ya vamos a ver más adelante qué nos quieren decir todas estas fórmulas. Ahora, ¿qué pasa? Si mis ingresos disminuyen un 10%, claro, ya no van a ser 60.000, van a ser 54.000. Y la afectación que yo voy a tener va a ser muy grande. ¿Por qué? Porque como pueden ver, mi análisis de sensibilidad del BAN es mucho más bajo. Por ende, mi proyecto se va a pérdidas. Ahora, ¿qué nos pasa? Acá vamos a hablar de costos, o sea que vamos a trabajar directamente con esta tabla, perdónenme, que está acá. Entonces, ¿por qué subrayo esto? Porque acá se van a dar cuenta que estos dos valores no van a cambiar, pero sí van a cambiar estos dos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con escenario, costos más 20% y costos. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le aumento a mis costos un 20%, ¿qué va a pasar? Lo vamos a subir a 36.000. Por ende, me va a afectar directamente todo mi BAN. Listo. Acá también voy a tener un índice de sensibilidad del BAN bastante bajo. Ahora, ¿qué pasa? Si reduzco mis costos un 10%, los bajo a 27.000. Por ende, mi índice de sensibilidad del BAN y el BAN van a ser positivos. Tengan en cuenta algo que es muy importante. Cuando hablamos de ingresos, todo aumento me beneficia. ¿Listo? Cuando hablamos de ingresos. Cuando hablamos de costos, toda disminución en los costos es lo que me va a beneficiar a mí. ¿Listo? Por favor, tengan en cuenta esa diferencia. Listo, escenario número 5. Si tenemos una tasa del descuento del 12%, también nos afecta. Y si vamos a tener una inversión del 10%, dependiendo del tipo de inversión que hagamos, si va a ser un préstamo, no va a ser un préstamo, discúlpenme, esto en este caso nos va a afectar, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Porque esto, algo así, es un análisis que van a tener que hacer ustedes en el ACA. Y en el ACA, pues ya está todo, ¿todo qué? Explicado cómo está aquí en este cuadro, por así decirlo. Listo, entonces lo que habíamos hablado nosotros, el análisis de sensibilidad que fue, donde nosotros sacamos, discúlpenme, todos estos resultados de acá. Listo, entonces recuerden, la variación del BAN por cambio en la variable, recuerden, lo repito, ustedes me escucharon anteriormente hablar mucho de la sensibilidad del BAN y escenarios. Entonces, esa sensibilidad como tal, estamos hablando de la variación BAN. Listo, ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a sacar esta fórmula? Vamos a sacar el BAN nuevo por el BAN base dividido sobre el BAN base por 100.
¿qué es lo que pasa? Acá ya tenemos el ejemplo. ¿Qué pasa si aumenta un 10%? Nuestro van nuevo es de 36.476 y nuestro van base era de 13.730. Y listo. Acá cuando ya hacemos la fórmula, nos da nuestro resultado que fue 165,6%. ¿Esto qué quiere decir? El aumento del 10% en los ingresos genera un incremento del 165,6% en nuestro bono, lo que indica que este proyecto es muy sensible a los cambios de ingresos. En este caso, es muy sensible, claramente, pero afortunadamente es un cambio positivo, lo cual es una ventaja bastante grande. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver esta sensibilidad ya en los diferentes escenarios. Recuerden, en nuestro primer escenario, que hablábamos que nuestro proyecto era mucho más rentable. ¿Por qué? Porque teníamos unos ingresos positivos. Ahora tenemos unos ingresos negativos. ¿Qué pasa? Mi proyecto va a dejar de ser viable. Si aumento los costos, ¿qué afectación voy a tener? Una afectación bastante grande porque mi proyecto no es rentable. Pero si bajo el costo, recuerden que bajar el costo me beneficia, voy a tener una rentabilidad moderada. Y con la tasa de descuento que acabamos de ver, tenemos un menor valor por mayor riesgo. Entonces, esta interpretación es prácticamente lo que les va a pedir a ustedes el ACA, para que ustedes lo hagan en el ACA. Listo, ahora vamos a hablar de la gestión del valor ganado. ¿Listo? Esto simplemente nos permite comparar el valor del trabajo realizado con el planificado y los costos reales. Por favor, ténganlo en cuenta porque eso también nos lo van a pedir en nuestro ACA. En nuestro ACA nos van a aparecer todas estas indicadores que nosotros tenemos. Tenemos el costo planeado, el valor ganado, el costo real, el índice de desempeño de costo y el índice de desempeño de plazo. Entonces, cada una nos empieza a hablar de diferentes valores, nos empiezan a hablar cómo es que se trabaja la fórmula, qué quiere decir la fórmula y lo más importante, la interpretación de la fórmula, que es lo que ustedes van a tener que hacer en el ACA, hacer las interpretaciones, hacer los análisis. Entonces, listo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos hablando de todo el costo planeado, estamos hablando que esto se utiliza como base para comparar el rendimiento real del proyecto. Listo. Ahora, cuando hablamos del valor ganado, esto proporciona una medida de progreso en términos monetarios. Entonces, ¿vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Cuánta plata estamos perdiendo? ¿O si vamos a ganar? Listo. El costo real incurrido, ¿qué es el gasto real? Son los gastos reales asociados a las actividades. Recuerden que nosotros en nuestro ACA número 1, al comienzo hicimos un flujo de caja con unas proyecciones que al siguiente paso, como era un proyecto que íbamos a hacer con una entidad estatal, tuvimos que sumarle estampillas, tuvimos que sumarles parafiscales, un montón de cosas más. Entonces, y ahí justo nos salió nuestro costo real, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con nuestro índice del desempeño? Para nosotros poderlo realizar, tenemos que hacer la división entre el valor ganado y el costo real. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si el presupuesto es menor a 1, ¿qué quiere decir? Vamos a tener problemas en toda la planeación. ¿En qué problemas vamos a tener? Vamos a tener sobrecostos. ¿Qué quiere decir esto? Que calculamos mal los precios y una inversión que nosotros teníamos planeado hacer con 1.000 pesos, resulta que esos 1.000 pesos no me van a servir porque la inversión realmente me va a costar 1.200. Entonces tengan en cuenta, si el CPI nos da un valor menor a 1, vamos a entrar en sobrecostos. ¿Listo? Por favor, tengan eso muy, muy en cuenta. Y lo mismo, el índice de desempeño en los plazos también nos explica cuál va a ser el retraso que nosotros tenemos en nuestros cronogramas. Importante, tengan en cuenta la interpretación, por favor. Listo. Esto
como para que recordáramos las fórmulas, qué es lo que quiere decir una cosa, qué es lo que quiere decir la otra, ¿vale? Ahora, vamos con la explicación de nuestro acá. Y compartamos. Listo, señoritas y señores. Ahora vamos a resolver el ejemplo, el ejemplo de nuestro acá. Listo. Recuerden, tenemos el nombre de la entidad que quiere hacer una expansión por departamentos, la fecha, la dirección financiera. Recuerden, por favor, leer todo el documento porque dentro de todo el documento está están las respuestas de nuestro acá, ¿vale? Entonces, listo. Vamos bajando. Eh, chan. Listo. Acá vamos a encontrar nuestra primera pregunta. ¿Por qué el proyecto A con un BAN inferior al proyecto B sigue siendo la opción recomendada? Vale, ahora yo, ¿cómo voy a saber que el proyecto A tiene un BAN inferior a nuestro proyecto B? Cuando yo empiezo a revisar todos los documentos, si ven acá en los gráficos les va a aparecer proyecto A, proyecto B, siempre van a aparecer los flujos de caja proyectados. Acá, por ejemplo, en esta interpretación es donde ustedes ya pueden ver los indicadores claves, el proyecto A. Acá les está hablando del BAN, les están hablando del TIR, la recuperación, CPI, SPI y el margen bruto. Y también nos dice exactamente lo mismo de nuestro proyecto B. Entonces, de estas dos puede llegar a salir la respuesta. Igualmente, cuando ustedes van al comienzo de nuestro acá en esta parte también nos está comentando. La evaluación comparativa entre proyectos A y B evidencia que es consistente con la producción y ofrece rentabilidad y un riesgo más favorable. Eso es lo que nos está preguntando. Ahora, ¿por qué tiene una rentabilidad y un riesgo más favorable? Acá nos explica el proyecto A con un BAN menor y una TIR de 12,8 tiene un periodo de recuperación de 6,5 años, supera los umbrales mínimos de rentabilidad establecidos, manteniendo una escala operativa más controlable con menores costos fijos. Además, tiene menor complejidad logística, reduce la probabilidad de retrasos significativos y sobrecostos. Por toda esta carreta que está puesta ahí, es que nuestro proyecto A es mucho más viable que nuestro proyecto B. Y como ustedes pueden, porque ofrece una mayor rentabilidad, riesgo, requiere menor inversión inicial, tiene un plazo de recuperación más corto, una menor exposición operativa. Todo eso es el análisis que ustedes tienen que hacer. Lo mismo, cuando nosotros nos vamos a ver qué variables de análisis de sensibilidad deben priorizarse, recuerden, entonces hay variables de sensibilidad que fue la que nosotros hicimos ahorita en el ejemplo anterior, que era hablábamos del band sensible, para que ustedes lo tuvieran en cuenta. Hay dos formas de verlo. El primero, pueden verlo directamente aquí en estas gráficas, pero es mucho mejor que lo trabajen con el análisis que nos aparece acá arriba. ¿Listo? Acá tenemos la variación del BAN, tenemos las variables. ¿Por qué? Porque acá me está hablando de la demanda, precios y costos de transporte. ¿Por qué? Porque la respuesta tiene que ir asociada a estas variables. Entonces, listo. Entonces, como pueden ver, la demanda y el precio de venta, ya que mostraron mayor impacto en el BAN. ¿Listo? ¿Por qué tiene que ser la demanda o el precio de venta en este ejemplo que yo estoy dando? Porque acá me está preguntando. Las variables de análisis de sensibilidad deberían priorizarse con el monitoreo para minimizar los riesgos. ¿Listo? Entonces, estas son las dos variables que debo tener en cuenta. Ahora, ¿qué pasa? En nuestra pregunta número 3, cuando hablamos de una reducción del 16%, es fácil. Hay dos formas de hacerlo. Estamos hablando de nuestro flujo de caja. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a ir a ver nuestro flujo de caja. Listo, acá lo tenemos. Y desde acá lo que puedo hacer simplemente es multiplicar estos ingresos por el 16% y el resultado de ese 16% restárselo a
este 13.450.000. Eso nos va a dar 11 millones más o menos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo al reducir el 16% voy a tener menos ingresos que mis egresos. O sea, estoy gastando más plata de la que me está entrando y todo esto claramente me va a afectar toda la proyección. Esa es la forma más básica de hacerlo. Ya si ustedes quieren hacer otro ejemplo, que también claramente es bastante válido, viene siendo este que nosotros tenemos acá. Listo, les voy a compartir. Listo. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Hagamos acá una cosa pequeña. Listo. ¿Qué pasa? Esta es la misma tabla que acabamos de ver en nuestro ejemplo anterior. Listo, acá ya está apareciendo, que era lo que quería verificar. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nuestro ingreso actual es de 13.450.000. Si cuando lo multiplico por 16%, nos da 2.152.000. ¿Esto qué quiere decir? Que mi nuevo ingreso, colocando el 16%, que es lo que me pide la pregunta, nuestro nuevo ingreso ya no son 13.450.000, sino son 11.298.000, perdón. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si ven, estos números son exactamente iguales que están acá, pero ahora lo que yo voy a hacer es trabajar con mi nuevo ingreso. Entonces, cuando yo ya trabajo con mi nuevo ingreso, ¿qué pasa? Lo que les dije, como estoy gastando más, mi flujo neto va a ser muchísimo más bajo y por ende, para el año número 2025, entro en pérdidas 2026, sigo en pérdidas 2027, más o menos me empiezo a recuperar, siendo que aún estoy perdiendo. Es hasta el 2028 que me empiezo a recuperar. Listo, entonces, volvamos aquí a nuestro ACA. Listo, ya estamos viendo nuestro ACA nuevamente. Entonces, es por eso que la respuesta, cuando nos está hablando a nosotros acá, del 16%, reduce drásticamente los ingresos, claramente fue lo que acabamos de ver, disminuye el flujo neto anual, claramente, lo acabamos de ver, puede agotar el colchón de liquidez también. ¿Qué es el colchón de liquidez? Nosotros no habíamos visto eso. Nuestro colchón de liquidez tiene que ver, y acá está explicado en el ACA, con la gestión de liquidez, que mantener el colchón con un mínimo de caja equivalente a 2 meses de gastos operativos y evaluar las oportunidades de ventas anticipadas. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si mi colchón de liquidez es bajo, muy seguramente, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que buscar financiación por otra parte. Entonces, acá está mi respuesta. Reduce drásticamente los ingresos, disminuyendo el flujo neto anual. Podría agotar el colchón de liquidez en menos de un año y forzar a la búsqueda de financiamiento adicional para cubrir los gastos operativos. Recuerden que en nuestros encuentros sincrónicos anteriores hablamos precisamente de estos temas de financiación, que en el caso que cuando yo tengo que hacer préstamos tanto a corto como a largo plazo, la incidencia o la afectación en mi proyecto puede llegar a ser muy alta. Listo. Ahora, cuando hablamos que si el CPI se mantiene por debajo de 1 durante 6 meses, ¿qué acciones correctivas pueden aplicarse? ¿Se acuerdan que nosotros vimos hace un momento, ya les vuelvo a compartir pantalla, en la primera parte de la explicación, que nos dice que el índice de desempeño de costo, si está menor a 1, vamos a tener problemas de qué? Problemas con los costos. O sea que calculamos más, porque calculamos mal, y vamos a tener que endeudarnos en un ejemplo. Calculamos mal el costo de los materiales. Ahora, vamos a tener que gastar mucho más por los mismos materiales. ¿Listo? ¿Qué pasa? Tenemos sobrecostos para que lo tengan ustedes en cuenta. Entonces, ya cuando ustedes ya saben esto, entonces, como son sobrecostos, ¿qué yo hago? No, pues voy a hablar con mis proveedores para ver si me hacen un descuento por comprar más materiales. Más bien voy a buscar reducción de gastos
no esenciales, realmente yo necesito esto o aquello para funcionar o los puedo eliminar. Y reasignación de recursos a las actividades más críticas. ¿Listo? Eso viene siendo la respuesta cuando mi proyecto entra en sobrecostos. Ahora, ¿cómo cambiará si la decisión del escenario pesimista tuviera un 80% de probabilidad? ¿Cuál es nuestro escenario pesimista? Recuerden, tenemos dos proyectos, proyecto A, proyecto B. El proyecto A es el viable, por ende, el proyecto B, que no es el viable, vendría siendo nuestro escenario pesimista. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a decir que ese es el que tiene un 80% de probabilidad. Lo mismo, ustedes ya empiezan a jugar con su análisis. En este caso, la alta probabilidad de un escenario adverso reduce drásticamente la viabilidad del proyecto. Sería necesario reconsiderar la inversión, renegociar condiciones financieras e incluso pasar la ejecución para un entorno favorable. Entonces, todo este análisis, ¿qué me está diciendo? Que si bien el proyecto B es el que menor rentabilidad me genera, es con el que voy a poder llegar a perder, es el que me dijeron que tenía que hacer. Y como lo tengo que hacer, tengo que buscar las mejores opciones para sacarlo adelante, para que este sea más favorable. Listo, lo mismo. ¿Qué estrategias pueden implementarse para reducir el impacto de los costos de transporte en la rentabilidad? Recuerden que en la parte de arriba estábamos hablando de transportes. Ustedes pueden optimizar las rutas, pueden buscar centros de acopio en un lugar central. Eso viene siendo también parte del análisis que ustedes hagan. Listo, ¿por qué es relevante el payback como criterio de selección? Arriba también les está explicando la parte donde habla todo el tema del payback. Lo mismo que pasa, esto mide, perdónenme, el tiempo necesario para recuperar la inversión. Recuerdan que en nuestro proyecto A la inversión se recuperaba en 6,5 años y el proyecto B tardaba un poco más. Eso es lo que ustedes deben tener en cuenta para darle respuesta a la pregunta número 7. Listo, ¿qué ventajas y desventajas presentan el uso de dashboard? Recuerden que todo esto viene siendo ¿qué? Los software de análisis que nosotros utilizamos para ir trabajando en tiempo real, para que por favor lo tengamos en cuenta. Listo. Ahora, vamos acá a hablar de si se dispone de un financiamiento adicional sin costo. ¿Sería viable considerar el proyecto B? Listo, díganme ustedes si sí vale la pena, no vale la pena. El análisis de riesgos que ustedes hicieron, se ve que este es más fácil, que este es más difícil. Entonces, lo mismo, ¿ustedes de dónde sacan toda esa información? Haciendo análisis de los márgenes de la tendencia proyectada. Recuerden que cada una de estos tiene una nota que les explica cuál es el inconveniente que tienen, si les va bien, si les va no. Acá hablamos sobre costos leves, retrasos en avances físicos. Toda esa información está acá. Entonces, es la idea del análisis, lo mismo. Sobre todo estas tablas son muy importantes, los indicadores clave, para que ustedes hagan todo el análisis. Y listo, ya por último, ¿cómo influirían los cambios en políticas públicas sobre el modelo financiero y priorización del escenario? ¿Se acuerdan que en nuestro saber anterior, cuando hicimos el análisis PESTEL, que fue el primer acá, del primer saber que ustedes vieron conmigo, es algo así lo que ustedes van a colocar? ¿Qué pasa si sale una política pública sobre un modelo financiero, ya sea una política fiscal, ya sea una política que esté aumentando los costos, ya sea una política que esté prohibiendo el uso de ciertos artefactos? ¿Ustedes cómo lo harían? Entonces, en mi caso, esto puede modificar la demanda, porque si trae nuevos subsidios, maravilloso. Si trae restricciones, claramente mi proyecto tiene un riesgo mucho más alto y muy seguramente me va a costar más hacerlo. Lo mismo es si tengo tema de impuestos, tarifas de transporte,
Entonces, esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, todas estas variables. Entonces, influyen las políticas públicas. La política pública me dio nuevos subsidios. ¿Esto qué hace? Me ayuda a mí a qué? A disminuir directamente, un ejemplo, los costos. Listo, ¿qué pasa? Estos nuevos subsidios van para qué? Van para las personas. Entonces, ya este nuevo subsidio que le dan a las personas contribuye para que me compren a mí. Por ejemplo, vamos a dar subsidios a las personas para que compren ciertas o ciertas materias primas. Todo eso también me favorece. Entonces, es importante que tengan en cuenta que estos subsidios nos pueden aumentar la demanda, como también nos pueden aumentar o afectar los costos. Si nos sacan nuevos impuestos o tenemos nuevas tarifas en transporte, si nos suben la gasolina, nos suben la CPM, ¿cómo nos va a afectar? Todo esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, como les comento, esto es netamente de análisis, de que ustedes vean la información, se pongan juiciosos y juiciosas y revisen cada una de las gráficas, cada una de las notas, porque las notas les va a ayudar mucho a ustedes a dar las respuestas, ¿vale? Entonces, eso sería, señoritas y señores. Espero que tengan una muy buen resto de semana.